La noche en que todo estuvo a punto de derrumbarse comenzó con un llanto ahogado detrás de una pared demasiado gruesa para la verdad. No era un llanto fuerte, no era desesperado, era el sonido cansado de alguien que había aprendido a pedir poco, a esconder incluso el dolor para no molestar. En una mansión donde cada reloj costaba más que una casa entera y cada silencio parecía pulido por el dinero, ese pequeño sonido no debía existir. Y sin embargo, existía. Porque a veces la vida más frágil encuentra refugio en los lugares menos esperados. Ella se llamaba Valeria y había aprendido desde muy joven que sobrevivir significaba no llamar la atención. Llegó a la mansión del millonario como empleada doméstica con una maleta pequeña y un pasado demasiado grande. Nadie preguntó mucho, y ella agradeció ese silencio. Limpiaba pasillos interminables, hacía camas que nunca se desordenaban, caminaba con pasos suaves como si temiera romper el aire. Para los demás, era invisible. Para ella, esa invisibilidad era su única protección. Lo que nadie sabía era que Valeria no estaba sola. Bajo los uniformes impecables y las jornadas largas, escondía un secreto que le latía en el pecho con cada respiración. Un bebé recién nacido, su hijo, dormía oculto en una habitación abandonada del ala más antigua de la mansión. Un cuarto que nadie usaba desde hacía años, lleno de muebles cubiertos por sábanas blancas y recuerdos olvidados. Allí, entre sombras y polvo, Valeria había creado un pequeño mundo hecho de mantas viejas, una cuna improvisada y una esperanza que se negaba a morir. Había dado a luz en silencio, lejos de todo y de todos. El padre del niño había desaparecido cuando supo la noticia, y la familia de Valeria le cerró las puertas por vergüenza y miedo. Con un bebé en brazos y ningún lugar a donde ir, aceptó el trabajo en la mansión como una última oportunidad. No quería caridad, solo tiempo. Tiempo para trabajar, ahorrar, y algún día salir de allí con su hijo sin que nadie supiera lo que había tenido que hacer para protegerlo. Cada día era una prueba. Se levantaba antes del amanecer, revisaba que el bebé siguiera respirando tranquilo, lo alimentaba en silencio y luego corría a cumplir con sus tareas. Regresaba a escondidas varias veces al día, siempre con el corazón en la garganta, temiendo que alguien descubriera lo que había ocultado tan cuidadosamente. Vivía con miedo constante, pero también con una fuerza que no sabía que tenía. Porque cuando una madre ama, aprende a ser valiente incluso cuando todo le dice que se rinda. El dueño de la mansión, Alejandro Montoya, era conocido por su fortuna y por su frialdad. Un hombre hecho a sí mismo, endurecido por pérdidas tempranas y traiciones que el dinero no pudo borrar. Vivía rodeado de lujos, pero también de soledad. Había construido su imperio con disciplina y control, y había aprendido a desconfiar de todo lo que no pudiera manejar. Para él, la mansión no era un hogar, sino una fortaleza. Un lugar donde nada inesperado debía ocurrir. Durante años, Alejandro había evitado cualquier lazo emocional. Tras la muerte de su esposa y la pérdida de un hijo que nunca llegó a conocer, se había encerrado en el trabajo, convencido de que sentir demasiado solo traía dolor. La mansión reflejaba su interior, perfecta, ordenada, fría. Hasta que algo empezó a cambiar. Al principio fue una sensación. Un desorden invisible, un leve ruido por las noches como un susurro que no encajaba en la lógica del lugar. Alejandro pensó que era su imaginación o quizás el eco de recuerdos que se negaban a desaparecer. Pero el sonido volvió, un llanto breve, apagado, que parecía venir de las paredes mismas. La mansión, por primera vez en años, parecía viva. Alejandro empezó a observar más. Notó que Valeria se movía con una tensión distinta a la de los demás empleados. Sus ojos siempre atentos, su forma de desaparecer por pasillos que nadie usaba. No era curiosidad lo que despertó en él, sino algo más profundo. Algo que le incomodaba porque le recordaba una parte de sí mismo que había enterrado hacía tiempo. Una noche, incapaz de dormir, decidió seguir ese sonido. Caminó por corredores olvidados, encendiendo luces que no se usaban desde hacía años. Y entonces lo vio, la puerta entreabierta, la habitación cubierta de polvo.
Y en el centro, Valeria, arrodillada junto a una cuna improvisada, acunando a un bebé con una ternura que parecía iluminar la oscuridad. El momento se congeló. Valeria levantó la vista y supo que todo había terminado. No gritó, no huyó. Solo abrazó más fuerte a su hijo como si pudiera protegerlo del mundo entero con ese gesto. Alejandro sintió que el aire se le escapaba del pecho. No era ira lo que sintió, ni traición. Era un golpe directo al corazón. Una escena que despertó recuerdos que había jurado no volver a tocar. Durante unos segundos que parecieron eternos, ninguno habló. El millonario que controlaba empresas y mercados se quedó sin palabras frente a una empleada y su hijo oculto. Porque en ese instante, Alejandro no vio una falta, vio una historia. Vio miedo, amor, sacrificio. Vio algo que había perdido hacía mucho tiempo. Valeria esperaba lo peor, esperaba ser despedida, denunciada, expulsada sin nada. Pero lo que encontró en los ojos de Alejandro fue algo distinto. Confusión, sí, pero también dolor. Un dolor antiguo, profundo, que se reflejaba en su silencio. Alejandro se retiró sin decir una palabra. Esa noche no durmió. Los recuerdos volvieron con fuerza, la habitación que había preparado para un hijo que nunca llegó a sostener, el llanto que nunca escuchó, la vida que imaginó y perdió. Entendió que había construido muros tan altos que incluso él había quedado atrapado fuera de su propio corazón. Al día siguiente, Valeria fue llamada a la oficina principal. Caminó por los pasillos como si cada paso fuera el último. Pensaba en su hijo, en cómo protegerlo, en qué haría si se quedaba sin trabajo. Pero cuando entró, no encontró al hombre frío que esperaba. Encontró a alguien distinto. Alejandro no habló de reglas ni de castigos. Habló de la verdad, de cómo había pasado años huyendo del dolor y de cómo una madre escondiendo a su bebé le había recordado lo que significa amar sin condiciones. Le dijo que había descubierto algo más importante que un secreto, había descubierto humanidad en su propia casa. La decisión que tomó ese día cambió todo. No solo permitió que Valeria se quedara, sino que transformó la mansión. Mandó acondicionar una habitación cálida para el bebé, contrató ayuda médica, y poco a poco, permitió que la vida entrara en un lugar que había estado muerto por dentro durante demasiado tiempo. Valeria no lo podía creer. Pasó de vivir con miedo a sentirse protegida. Pero más allá de la seguridad material, algo más profundo ocurrió. Alejandro comenzó a cambiar. Empezó a pasar tiempo con el niño, primero con torpeza, luego con una ternura que lo sorprendía incluso a él. Cada risa del bebé era una grieta en los muros que había construido durante años. La mansión se llenó de sonidos nuevos. Risas, pasos pequeños, canciones suaves por las noches. Los empleados notaron el cambio. El hombre distante se volvió presente. El jefe frío se volvió humano. Y Valeria, que había llegado invisible, se convirtió en el corazón de un hogar que nunca supo que lo necesitaba. Pero el camino no fue fácil. Alejandro tuvo que enfrentar su pasado, aceptar pérdidas, perdonarse por haber huido del amor. Valeria tuvo que sanar heridas de abandono, aprender a confiar, dejar de vivir a la defensiva. Ambos crecieron, no por el dinero ni por el poder, sino por la conexión que nació de una verdad descubierta. Con el tiempo, Alejandro decidió crear una fundación para apoyar a madres solteras en situaciones difíciles. No como un gesto público, sino como una promesa personal. Había aprendido que el verdadero valor no está en lo que se posee, sino en a quien se protege cuando nadie más mira. Valeria, por su parte, dejó de esconderse. Estudió, se preparó, y encontró en Alejandro no solo un jefe, sino un mentor y una familia inesperada. Su hijo creció rodeado de amor, sin saber del miedo que una vez lo rodeó, sin conocer las noches de silencio y lágrimas contenidas. Años después, cuando alguien preguntaba cómo había comenzado todo, Alejandro solía sonreír en silencio. Sabía que no había sido un plan, ni una estrategia. Había sido un llanto pequeño en una mansión demasiado grande. Un recordatorio de que incluso los corazones más cerrados pueden volver a latir. Esta historia no es solo sobre una empleada y un millonario. Es sobre segundas oportunidades.
sobre cómo el amor verdadero puede encontrarse en los lugares más inesperados. Sobre cómo una verdad, por dolorosa que parezca, puede ser el inicio de una redención profunda. Porque a veces, lo que creemos que arruinará nuestra vida es justamente lo que viene a salvarla. Y cuando dejamos de huir del dolor y lo miramos de frente, descubrimos que también puede enseñarnos a amar de nuevo. Si esta historia tocó tu corazón, recuerda que siempre hay esperanza, incluso en los momentos más oscuros. La vida puede cambiar en un instante y tú también puedes ser parte de ese cambio. Dale like a este vídeo, suscríbete al canal y sigue acompañándonos en historias que inspiran, sanan y nos recuerdan que nunca es tarde para volver a sentir.